temas bastante apasionantes, bastante grandes, que de alguna manera se ha desarrollado investigación en el mundo, pero en nuestro medio todavía tenemos escasez de investigación. Así que ahí tienen varios temas que ustedes deben desarrollar como temas de investigación. Y sería bonito que algunos de ustedes hagan en la tesis, ¿no?, algunos de estos temas. Respecto a lo primero, lo que preguntó Alison, sí, pues cuando ustedes lleguen a la consulta, a la práctica ya médica, van a encontrarse con estos casos. ¿Qué hacer? Ya tenemos algunos instrumentos ahora que nos han pasado, el DSM-5 para el diagnóstico de autismo, TDAH, para poder identificar cuál es la orientación más o menos relacionada al problema del niño, ¿no? O si es un problema de comunicación, hacerles algunos test que también nos han manifestado para poder identificar cuál es su problema. Y de todas maneras, la mamá o el papá, o incluso el colegio, cuando ya llega al jardín o al colegio, es quien refiere al niño, no refiere a los médicos o al centro de salud que el niño tiene problemas. Es allí donde nosotros tenemos que intervenir y hacer una evaluación inicial, una orientación inicial. Para eso estamos ahora en la clase, para que ustedes puedan identificar de manera general los casos estos. Y ya para el tratamiento objetivo, para el tratamiento orientado al problema, tiene que ir al especialista. El especialista le hace la evaluación, el diagnóstico y empieza todo el proceso de tratamiento. Y el tratamiento en todos estos casos va a empezar en un centro especializado, debe empezar en un centro especializado. Y allí tiene razón Renate al decir de que está centralizado, un instituto significativamente importante en el Perú, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, que dentro de los grupos de patologías que atienden estamos trastornos del desarrollo. Y allí ese tipo de institutos debería haber a nivel nacional o macrorregional, por lo menos, ¿no?, para poder alcanzar ese espacio. Sin embargo, estamos en algunos hospitales tratando de implementar estas áreas, pero nos falta, es grande la necesidad. Al menos en el Cusco, en el caso de TEA, hay solamente algunos centros tipo ONGs que están dedicándose al tratamiento de autismo, ¿no? Pero no tenemos un instituto, estamos en eso. Ojalá dentro de poco podamos tener en hospital o en un privado de repente algo más orientado a ello, ¿no? En lo que corresponde luego del tratamiento de estos niños, de estos pacientitos, una vez que ya rebasan la capacidad de atención de los centros hospitalarios o del Instituto Nacional de Rehabilitación, ya deben ir a hacerse atender en la comunidad, en la casa. El papá, la mamá deben entrenarse para ello. A eso se le llama rehabilitación basada en la comunidad, RBC. Es un programa que también maneja el Ministerio de Salud, rehabilitación basada en la comunidad. Este RBC se está trabajando ya en el Cusco, en el Perú, de tal manera que no se le va a dejar abandonado. Cumple sus mes, 2 meses, 3 meses de terapia y pongámonos que el niño logre acceder a Lima, por ejemplo, ¿no?, al Instituto Nacional de Rehabilitación. No puede quedarse toda la vida allá porque su hábitat de la familia es en el Cusco, en alguna provincia. No, tienen que volver ya con los conocimientos y en la comunidad ya se le hace el acompañamiento, no solamente de la familia, sino el centro de salud, la posta, tiene que intervenir en esos casos, ¿no? Y no solamente pasa en esos niños, sino eso va para todo lo que es rehabilitación, ¿ya? Dentro de las patologías que han mencionado en la presentación, han estado sintetizado, bueno, es lo que más o menos requerimos en información. Nos ha faltado mencionar la parálisis cerebral infantil, que también, como mencionaba Marcia, está dentro de los trastornos del desarrollo. No podemos considerar allí por las características y el momento en el que se presenta, ¿no? Tenemos características particulares de la presentación de la parálisis cerebral infantil, que se da desde el momento en que el cerebro se empieza a desarrollar, según algunas bibliografías, hasta el último día del desarrollo del cerebro. ¿Y a los cuántos años termina de desarrollarse el cerebro? 21, 19, 20, 21 más o menos, ¿no? Hasta esa edad se debería terminar de calificar como recién PCI. Sin embargo, algunos otros autores mencionan que hasta los 4 o 5 años ya se debería diagnosticar como PCI, y es lo que estamos haciendo, porque las secuelas son casi inmediatas, ¿no? Las secuelas, las características de un niño con parálisis cerebral infantil, de acuerdo
condiciones, aparecen incluso en los primeros meses o años de vida, ¿no? Bueno, la parálisis cerebral tiene manifestaciones tanto motoras, sensoriales, cognitivas. En un 80% aproximadamente, 70-80% son motoras. Pueden ir acompañados de trastornos cognitivos, como les indicaba, y también trastornos sensoriales. Trastornos cognitivos, trastornos que pueden estar asociados a retardo, retraso mental, ¿no? Problemas en la comunicación, problemas en la interacción también pueden tener, y que pueden estar asociados a alguno de estos otros problemas, ¿no? Ahora, la parálisis cerebral infantil motora es una de las mayores dificultades que tenemos en el tratamiento. Una de las mayores complicaciones es la espasticidad, ¿no? Incluso una espasticidad generalizada, una cuadriplegia se puede presentar en gran parte de los niños. Es lo más común, la cuadriplegia, trastornos motores espásticos. Puede haber discinéticos, puede haber combinados, ¿no? Pero en su general son espásticos, y el problema que se tiene es el tratamiento de estos niños. ¿En qué momento se puede presentar y cuáles son las mayores condiciones? Pueden estar asociados a problemas genéticos, pueden estar asociados a problemas también de características hereditarias, pero un grupo de estos está asociado a problemas en la atención del parto. Y me refiero a las hipoxias, ¿no? Hipoxias que se dan en minutos, en segundos de la atención del parto. Como alguna de las clases anteriores les manifestaba, el manejo que ustedes deben tener, está en nuestras manos muchas de esas alteraciones. La atención deficiente del parto, un parto prolongado, ¿no? Una identificación inadecuada, un diagnóstico inadecuado del producto en el vientre materno, no nos va a permitir conocer si va a ser un parto vaginal o va a ser un parto quirúrgico, una cesárea, que tiene sus indicaciones, ¿no? Una macrosomía fetal, cesárea o parto vaginal, cesárea, ¿no? Una presentación podálica, cesárea, ¿no? Entonces nosotros ya no podemos dudar en esos casos. O sea, no podemos darnos la opción de decir, voy a intentar hacer el parto vaginal, ¿no? Y más si estamos en una comunidad alejada, ¿no? Donde ustedes estén trabajando. En esos casos sí o sí referencia a un centro hospitalario donde haya cirugía. En esos casos no podemos nosotros decir, voy a darle la opción, el chance, incluso estando en hospital. Y ese error cometen algunas obstetras, algunos colegas médicos, le daremos la chance o la oportunidad de que sea un parto vaginal. No, eso sí hay indicación cesárea, porque esos instantes de retraso, de prolongación del parto, van a provocar estados de hipoxia. Y esa hipoxia puede generar parálisis cerebral infantil y también los otros trastornos del desarrollo que ustedes han manifestado. El TDAH o también el autismo, algunos otros trastornos. Miren, ¿cómo podríamos nosotros evitar algunos problemas si simplemente cumplimos lo que está ya escrito, ya está estudiado y bueno, tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, la atención que nosotros debemos tener en esos momentos. ¿Algo más que quiera añadir al grupo antes de desarrollar un poco más? Bueno, algo más general de lo que ya ha dicho el grupo para complementar, ¿no? Está buena la presentación. TDAH, un problema que puede ser, como dijeron, puede ser pura hiperactividad, puro déficit de atención, y por lo general es mixto. Viene acompañado tanto la déficit de atención como la hiperactividad. De acuerdo al DSM-5 hay criterios. Se cumplen esos criterios, son tablas nada más de identificación. A la mamá se le pregunta, su hijito, ¿cómo es en la calle? Corre, sale disparado y no se da cuenta que hay una pista y le puede atropellar el carro. Sí, tengo que salir, le agarro de la mano porque ya varias veces se ha lanzado a la pista. Cuando está conversando el niño, cuando estás conversando con otra persona, el niño viene y quiere que le atiendas, quiere que te corta la conversación. Si me corta, quiere que le dé su alimentación o algo así. Si me corta, estoy conversando con mi esposo, con unos amigos, y él viene y quiere que se le atienda. El niño
hay colas, ¿no? Y el niño siempre se pone adelante, quiere ser siempre el primero, quiere ser siempre el primer atendido. Esos son los vivos, ¿no? Que se meten adelante en las colas. También es otra característica. El niño que está inquieto todo el rato, está que salta, se sube a la vereda, si hay una pared, se sube a la pared, salta, corre, es como que tendría una batería extra, no se cansa. ¿Cómo ese niño es así? Sí es así. Y vamos sumando criterios. Se frustra rápido, está haciendo algo y no logra trazarlo, no logra el objetivo y bota los juguetes, lo deja. O está trabajando ya un poquito más grande, de repente está haciendo su tarea y en media tarea se retira y se lo como si nada hubiera pasado, o sea, para él no le interesa cumplir la tarea, ¿no? Son criterios que ya vamos evaluando y eso está escrito en el DSM. Si con la evaluación la diapositiva lo van a revisar ahora que se les pase, pero también revisen el DSM-5 para TDAH, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que va a presentar este pacientito? Uno, muchos de estos niños tienen un CI alto, por encima de 110, 120, 130, pero por el problema del déficit de atención, su capacidad de captación es baja y aparentemente su rendimiento podría estar dentro del promedio o incluso un rendimiento bajo. Pero no es porque su capacidad intelectual sea baja, sino porque no están captando, no logran la aprehensión necesaria y lógicamente su rendimiento va a ser pues deficiente o promedio, ¿no? Entonces estamos perdiendo a este niño, lo estamos perdiendo. Puede ser un genio, pero no le estamos dando la atención en el momento, en la etapa formativa, escolar, universitaria. El otro problema que tienen estos niños es que tienen frustraciones y tienen abandonos. Abandonan la escuela, abandonan la universidad, están estudiando una carrera, no me gusta y se van a otra. Están estudiando otra y se van a otra. Y se van a otra, al final, ninguna termina. Están haciendo alguna actividad laboral y tienen problemas en el trabajo. No pueden tolerar un trabajo, están en uno y otro trabajo y no se realizan, tienen deficiencias. En la parte familiar también tienen los problemas de disociación familiar, no logran hacer familia. Están en una casa, luego se van a otra, tienen una pareja, tienen otra, tienen problemas de estabilidad emocional. Estos chicos, los que tienen trastornos de hiperactividad generalmente, de adultos, de adolescentes, de adultos, son aquellos niños o chicos que tienen un comportamiento un poco más inquieto en el promedio de los demás, ¿no? Son los que tienen bastantes formas de querer expresar su cuerpo, se podría decir. Los que andan un poquito con el cabello crecido, o de repente utilizan bastantes piercing, o utilizan bastantes tatuajes, o estos chicos que en las esquinas los vemos, vienen a hacer sus malabares. O sea, tienen esas características, no necesariamente son ellos, sino son algunos ejemplos a dónde podría llegar un chico con hiperactividad no tratado oportunamente. Y si se dan cuenta de estos chicos, si le ponemos el ejemplo de estos chicos que están en la esquina haciendo sus malabares, ahí, vestidos de formas un poquito diferentes al regular, van a ver que tienen ese comportamiento en un lado y en el otro, no tienen un estudio fijo, no tienen una residencia fija, ¿no? Y vienen de diferentes países, creo, ¿no? Y su vida pues un poco desordenada. Entonces esto, miren, pues se ha podido identificar de manera oportuna, darle la atención y se los podía recuperar, ¿no? Tratamiento de rehabilitación, y cuando son manifestaciones extremas ya podemos utilizar medicación, pero lo más importante es el tratamiento en rehabilitación. Y el tratamiento en rehabilitación principalmente es terapia ocupacional y psicoterapia. Lamentablemente volvemos al problema que tenemos en nuestro medio. No tenemos terapistas ocupacionales en el Cusco. En el Cusco no hay ningún terapista ocupacional en este momento. Hay uno que estaba haciendo una chica, una bachiller, que todavía no está titulada, creo que está trabajando en un centro. Pero no tenemos en el Cusco, ¿no? el especialista. En Lima algunos, como el Instituto Nacional de Rehabilitación y algunos hospitales de salud sí lo tienen.
Entonces necesitamos que el Estado invierta un poquito más en esto para poder garantizar. Que también a nivel nacional terapistas ocupacionales son poquísimos. Solamente en la Universidad Villarreal y creo que la Cayetano tienen la carrera. Y al año sale de cada uno 10, 15, miren, para todo el país son poquísimos. Entonces también va a requerir terapia de lenguaje, ¿no? Y les decía psicoterapia, esa parte sí tenemos los psicólogos, pero a veces los psicólogos asumen la parte de la terapia ocupacional que no les correspondería, pero bueno, de alguna manera nos apoyan, ¿no? En el caso del trastorno de espectro autista, el trastorno de espectro autista es una manifestación bien variada. Manifestaron grado 1, grado 2, grado 3. Es una gradación muy simple, es bien amplio, desde los más leves hasta los extremos. Leves que no se perciben, no los podemos identificar. Pasan como cualquiera de nosotros, pueden estar estudiando medicina, no los identificamos. Y son muy buenos en algunos casos. Cuando se trata del trastorno espectro autista relacionado al síndrome de Asperger, ¿no? Tienen un coeficiente intelectual promedio alto, el síndrome de Asperger, ¿no? Pero tienen las características similares en conducta, en comportamiento, poco relacionados, no tienen la interacción social. Estos chicos, esos niños con trastorno espectro autista, no manejan el vocabulario o la comunicación fluida en algunos casos, no manejan el doble sentido en las comunicaciones, ¿no? No entienden esa parte, son bastante concretos. Incluso los chicos Asperger tienen esas características, ¿no? Pero la diferencia de ellos es que tienen un nivel, un cociente intelectual bastante alto para desarrollar. Muchos científicos tienen estas características, ¿no? Pero y viene el otro extremo que son los genios, los sábados, ¿no? Los genios, un poco en el lenguaje coloquial se le llama los genios idiotas. Son chicos o pacientes que manejan y se han desarrollado en un aspecto de la vida. Son excelentes pintores, excelentes músicos, excelentes deportistas de repente. Pero son tan buenos en esto, en la pintura, en la música, que no saben lo demás. No pueden llevarse una cuchara a la boca, no pueden amarrarse los zapatos, no saben. Pero lo otro sí lo manejan de manera perfecta. Había el caso de un pintor, un chico era pintor, lo subía en un helicóptero por encima de una ciudad, unos 20 minutos, media hora, bajaba del helicóptero y dibujaba la ciudad tal como si fuese una fotografía. O sea, tiene una capacidad de memoria para las imágenes, pero le decían, amárrate los zapatos, no sabía. Por eso en algunos casos cuando vienen niños con trastorno espectro autista, el papá, la mamá se les pide de que, primero tengan tolerancia, paciencia y desarrollen algunas habilidades que los niños puedan tener. Porque muchos de ellos, con la capacidad que tienen, pueden ganar la plata que quieren, pero no saben qué es dinero. Quien administra y quien maneja es el papá, la mamá o algún familiar. Y ganan bastante algunos de esos chicos cuando se desarrollan en un aspecto, ¿no? Los que están bastante involucrados en informática, muchos de ellos tienen problemas de espectro autista. También se menciona como ejemplo que Messi tiene rasgos autistas, ¿no? No tiene mucha comunicación. Le han visto cuando hace un gol, no grita como los demás, no se tiran. Es un poco que, ¿qué ha pasado? Preguntan. Está un poquito, no se relaciona. Algunos genios tienen esas características, ¿ya? Entonces, el trastorno espectro autista también tiene sus momentos para poder darles el tratamiento, como manifestaron ustedes.
la parte de las ventanas, es aprovechar estos espacios, la identificación oportuna, el diagnóstico temprano y el apoyo total que se le debería dar para optimizar sus condiciones y mejorar. Ahora, en los otros problemas que también son de desarrollo, como la comunicación, la dislexia, u otros problemas en comunicación, si bien es cierto, no van a generar tanta discapacidad como sí lo puede hacer el TEA, el TDAH o la parálisis cerebral infantil, pero sí van a generar problemas en el desarrollo del niño. Y uno de los problemas más grandes que van a tener estos pacientitos es el problema del aprendizaje. Si no sabes leer, vas a entender lo que estás leyendo, y si no entiendes, vas a poder aprender. No es porque tenga un trastorno cognitivo como manifestaron los chicos del grupo, sino es porque no pueden leer, no logran aprender a leer porque tienen un problema en el desarrollo del lenguaje, tanto fonológico como visual. Confunden las letras, invierten palabras, tienen limitaciones para desarrollar algunas actividades. Ellos son los de la dislexia, los de la discalculia, que tienen dificultades en reconocer números, en calcular, en sumar, en restar, que también está asociado a problemas de la identificación corporal en el espacio, ¿no? No reconocen la derecha, no reconocen la izquierda, arriba, abajo, atrás, adelante, tienen dificultades para estas orientaciones espaciales del cuerpo. Van relacionados a estos problemitas. ¿Que los podemos tratar? Sí, los podemos tratar. Que pueden mejorar, sí pueden mejorar. Entonces, como también ustedes decían, identificar estos casos y descartar algunas otras posibilidades, problemas audiológicos, problemas visuales. Descartamos estos problemas y podemos identificar cuál es la característica de estos niños, ¿no? Entonces, para los problemas audiológicos, ¿qué examen se le podría hacer de manera rutinaria a los niños? ¿Han revisado? Audioemisiones acústicas. Audioemisiones acústicas, ¿no? Son unos aparatos que ya algún establecimiento del Cusco ha comprado. Los hospitales todavía no tenemos. Y eso en algunos países están haciendo de manera general. Y los casos sospechosos ya van al especialista y a los potenciales evocados cuando son pequeñitos. Entonces eso, mira cómo nos ayuda. Igual el problema visual, ¿no? Para poder descartar algún problema de manera oportuna. Los exámenes que se les podría hacer de tal manera que se evitan complicaciones innecesarias y tratamientos oportunos. En el caso, por ejemplo, del problema auditivo, como un poco comentarles, si el niño o el paciente no escucha, ¿qué problema va a tener? Claro, para relacionarse con su entorno. Problemas del habla, de la comunicación. El mudo de nacimiento, si lo podemos llamar así, ¿es mudo porque no puede hablar o por qué? Nunca escuchó cómo hacerlo. Es que nunca ha escuchado. Si nunca has escuchado, nunca vas a poder hablar. Entonces la sordomudez, la segunda parte de la mudez, es provocado por la ausencia de audición. Si el niño nunca ha escuchado, nunca va a poder hablar. Entonces, si le identificamos de manera oportuna, temprana, a los meses, a los primeros años, 2 años más o menos, antes de los 1 año, se le implanta hay un tratamiento que es bastante común ahora, los potenciales, el aparatito ¿cómo se llama? Implantes cocleares. Les comentaba con el grupo que vamos a estar rotando en audición un poco para comentarles también, aprovechando el momento. Tenemos 2 formas de escuchar, ¿no es cierto? La parte neurológica y la parte ósea. La parte neurológica está compuesta por el mismo oído, la membrana receptora de los sonidos y la parte neurológica que va a transmitir al cerebro para procesar esta información. Y cuando tenemos esa limitación o esa alteración de esa parte de la audición se le llama
neurosensorial, hipoacusia neurosensorial. Si nosotros en este momento nos tapamos el oído, apriétense los dos, apriétense un poquito los tragos. Y yo les hablo, ¿están escuchando? ¿Se escucha lo que se habla? Se escucha. Porque además de tener la audición por el canal auditivo y el problema de todo el sistema neurológico, escuchamos por el parietal, el hueso también escucha y transmite señales auditivas. Esa es la parte conductiva. Por eso es que cuando los trabajadores en los aeropuertos o en lugares donde hay fábricas y bastante ruido, ¿cómo se ponen los audífonos? ¿Solamente en el pabellón auricular o se tapan todo? Se tapan todo para evitar el sonido, el ruido, ¿no? Entonces, en la parte temporal, en el hueso parietal, hay un espacio donde podemos hacer los implantes cocleares para optimizar la audición. Entonces el niño va a empezar a escuchar y va a poder aprender a hablar, ¿ya? Eso también ustedes, si están en la comunidad, en el lugar donde les corresponde hacer el CENUM y trabajar, hay algunos exámenes sencillos. Se ponen a un costado del niño y dan una palmada. Inmediatamente el niño, cuando está con una audición correcta o aproximadamente correcta, gira, busca el sonido. Pero si no les escucha, es porque no hay nada, no siente el estímulo. El papá y la mamá no se va a dar cuenta. Cuando tengan ustedes la ocasión de hacer la evaluación a un niño, hagan ese examen. En algunos casos utilizamos las campanitas, ¿no? Campanitas esas de pequeñitas. Y el niño sigue el sonido, ¿no? Son algunas maneras un poquito fáciles de poder acceder a la evaluación. Inmediatamente, si hay alguna sospecha, mandarlo pues, al especialista que le haga otros exámenes, ¿no? Entonces, otro de los trastornos del desarrollo es el síndrome de Rett, ¿no? Síndrome de Rett que tiene características en algunos casos un poco relacionadas al autismo, ¿no? Trastorno del cromosoma X, el cromosoma X. Es un niño que está creciendo de manera normal, ¿no? Mencionaban 12 meses, 18 meses, pero a veces hasta los 3 años, y de pronto, como si se le hubiera apagado su CPU, empieza de manera prácticamente brusca, deja de comunicarse y empieza a involucionar en su desarrollo psicomotor, cognitivo, motor. Tiene dificultades para comunicarse, tiene dificultades para caminar, para movilizarse. Empieza a involucionar. Esa es la característica básica del síndrome de Rett, además de lo que ya comentaron en la presentación. Entonces son algunos de los trastornos del desarrollo que se están presentando en nuestro medio y seguramente vamos a encontrar algunos de estos casos. Y como les indicábamos, hay poca investigación en nuestro medio que ojalá ustedes puedan desarrollar, ¿no? Como temas de tesis. Son temas bastante nuevos en nuestro medio y a lo mejor relacionar con el problema de la altura, el déficit de oxígeno que tenemos en nuestro medio, ¿no? Por el nivel. ¿A qué nivel del mar estamos? ¿A qué altura? 3.300. 3.200. Claro, acá llegamos por la altura de 3.200 en la Plaza de Armas. Y otro problema que tenemos en nuestro medio, como un problema social, ya lo manifestaron, es el problema del centralismo. También centralismo. Es el problema de los metales pesados en algunas provincias. ¿En qué provincias del Cusco hay problemas con metales pesados? Las zonas mineras. Zonas mineras, ¿no? En el Cusco sería Espinar, Chumbivilcas, principalmente, donde hay están buscando oro, están sacando cobre, ¿no? De manera grande. Y el problema es que están contaminando el medio ambiente, el agua. Claro, en Puerto Maldonado, Madrid, que es otra región, también hay el problema. Pero hablando de nuestra región, serían estas provincias. Y está habiendo casos. Miren, si hacemos una relación con esos lugares, ¿cómo estará la presencia, los indicadores
o la prevalencia de síndrome de Down o de TDAH en estos, de niños provenientes de esas zonas. Está relacionado incluso a otros problemas mayores, ¿no? Problemas oncológicos. El consumo de alimentos en nuestra zona, ¿no? El uso indiscriminado de fertilizantes no orgánicos, sino fertilizantes sintéticos, que están utilizando bastante órganos, nitrógeno y otros componentes que están haciendo, que pueden generarnos daño. Cuando nosotros exportamos productos de nuestro país al extranjero, esos convenios grandes que hay, exportamos toneladas de productos, ¿qué nos piden los países? Europa, Asia, Japón, China. Nos miden. Llega el producto y hacen una evaluación, control de calidad. Y ven qué cosa estamos utilizando, qué tipo de fertilizantes. A ellos no les podemos engañar. Saben que no hemos utilizado nada, pero estamos mandando unas paltas de buen tamaño que son agradables. Prueben. No prueban ellos. Antes hacen la evaluación y el análisis. El año pasado y el anteaño, Limatambo, aquí en el Cusco, es una zona que produce paltas en cantidad y paltas de bastante agradables. Y se está exportando en cantidades, por toneladas. Pero de pronto, si se han dado cuenta, el anteaño y el año pasado, bastante palta ahí en los mercados, ¿no? Antes no se encontraba tanto. Es que los conocedores comentan de que quien estaban exportando y en el país donde les estaba enviando, hicieron la evaluación y encontraron que se estaban utilizando fertilizantes inadecuados. ¿Qué ha hecho ese país? Lo ha devuelto. Y como no quieren comprar allá, a nosotros nos venden, nosotros compramos eso, nosotros somos consumidores. Y consumimos alimentos con fertilizantes que no son aptos para el consumo. Pues nuestro país tiene ese problema. Entonces, estos alimentos también son, de repente, causas de estos problemas de TDAH, autismo y otros que se están presentando, ¿no? Ojalá en algún momento nuestros representantes, los ministerios, sean más responsables y ayuden a la gente, ¿no? Realmente podamos consumir cosas que sean útiles y buenas para nuestro país. En algunos casos pues, se recomienda no comas con cáscara, sácale la cáscara hasta la uva, tienes que pelar cada uvita porque están los fertilizantes o los elementos que utilizan para evitar para fumigar, ¿no? Para evitar la entrada de gusanos, de moscas, ¿no? Esas cosas también nos hacen daño, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Algo que quieran corroborar? ¿Qué les ha parecido la exposición de los chicos? ¿Aprobados o no aprobados?